Hola amigos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sean multiplicadas. Soy Misael Alexander y te invito a escuchar la impartición de la Palabra de Dios. Oro al Señor para que esta palabra pueda afirmar, perfeccionar y edificar tu vida. A continuación, la impartición de la Palabra de Dios. Quisiera continuar parte de lo que estuvimos hablando la última vez que nos tocó ministrar la Palabra de Dios. Pusimos como tema base, viendo desde la realidad de Dios, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar acerca de esto y todo esto sigue también una secuencia con los temas anteriores acerca de la mente de Cristo, porque es imposible ver la realidad de Dios si no tenemos la mente de Cristo, porque solo la mente de Cristo es la que ve la realidad de Dios. Y para podamos entender a qué nos referimos con la mente de Cristo es aquella configuración que tenemos nosotros por causa de haber recibido la nueva naturaleza, donde vemos, entendemos todas las cosas eternas y se hacen una realidad en nuestras vidas de una manera práctica también. La mente de Cristo es la que crea. La mente de Cristo está en nosotros para ver las cosas que ya el Señor nos ha concedido, las cosas que ya son, las cosas concedidas. Y esa labor la tiene la mente de Cristo en nosotros, pero también esa mente nos permite ver la realidad de Dios. Y siempre hemos puesto en paralelo que nuestra realidad es muy diferente a la realidad del Señor. Nosotros vemos la vida cuando tenemos una perspectiva un tanto natural, tan diferente a la del Señor, pero cuando entramos a Cristo desde su mente podemos ver lo que Él está viendo. Donde hay mal nosotros vemos bien, donde hay desprecio nosotros vemos agrado, amor, y cuando no existe algo, entonces nosotros a través de su mente lo creamos. Donde hay angustia, pues creamos la felicidad. Donde hay tristeza, pues el gozo del Señor, porque eso es lo que hace la realidad de Dios en nuestras vidas. Entonces, ver las Escrituras desde la mente de Cristo, desde la realidad de Dios, nos va a llevar a entender muchas cosas que se esconden en la palabra de Dios, como en forma de figuras, símbolos y tipos. Y en las historias bíblicas vemos muchas sombras y podemos traer esas sombras y traerlas ahora al tiempo actual y ver una realidad viva de Dios hablándonos a nuestro corazón. Decíamos que la labor de un ministro competente, un apóstol, es traer algo de allá hasta acá. Es ver, por ejemplo, la serpiente y saber qué es lo que representa la serpiente en este tiempo. Eva, por ejemplo, entendemos que son los sentidos del hombre. Eva en la palabra de Dios, no siempre cuando se habla de Eva en la palabra de Dios se está refiriendo a una mujer, se está refiriendo a los sentidos del hombre, al alma, esa parte sensitiva que es la que se extravía. Es donde el apóstol Pablo dice: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. También hemos hablado demasiado acerca del misterio, y es que Dios escondió el misterio en Cristo, en su Hijo, en el Hijo eterno de su amor. Todo Dios lo escondió en el Hijo. Por eso es que nosotros debemos conocer al Hijo. Entonces el Hijo, por medio de su Espíritu, nos revela toda la realidad en las Escrituras. Si nosotros leemos la palabra de Dios desde nuestra naturaleza carnal, lo que terminaremos leyendo es un libro de historia. Por eso es importante que a la hora de yo ver la palabra del Señor no simplemente la lea desde una posición natural, sino pedirle al Espíritu Santo que me ilumine lo que ya aquí está revelado. Por eso usted ve que muchas personas les encantan ver ejemplos de historias bíblicas, hazañas de grandes hombres en la Escritura, para tratar de reproducir eso mismo. Y que si el Señor pues me ayudó a Josué, ayudó a David, ayudó a fulano, me va a ayudar a mí. Pero Moisés, cuando lo vemos desde el lente del nuevo pacto, Moisés fue un tipo de Cristo. Vemos a un hombre que Dios levanta para liberar a un pueblo. Y el pueblo de Israel en la palabra de Dios lo que representa es el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver algunas señales. ¿Para qué son las señales? Vamos a ver algunos tipos, algunas sombras en las Escrituras que revelan
la esencia y la realidad. Entonces, amados, vamos a ver lo que dice Juan 20:30, por favor. La palabra de Dios, Juan 20:30. Y desde ahora nos proponemos saber la palabra de Dios desde nuestra mente espiritual, desde la mente de Cristo. Porque si es desde nuestra mente natural, la palabra de Dios va a estar cargada de historias humanas. Pero desde el Padre, desde la mente de Cristo, apunta a una sola persona, la persona del Hijo de Dios. Y me gusta llamar a Cristo de esta forma: al secreto del corazón del Padre. Cristo era el secreto en el corazón del Padre. Aleluya. ¿Y sabes qué es la iglesia? El secreto en el corazón del Hijo. Aleluya. Es hermoso entender esto. Ok, ya tenemos la palabra de Dios y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Interesante. Oiga, ¿cuál es el propósito de todas las señales que el Señor hizo? El Hijo de Dios. ¿Y para qué creyendo tengáis vida en su nombre? Primero que vemos, amados, que los milagros escondían una señal, no eran un fin en sí mismo. Los milagros tenían como propósito revelar y apuntar hacia algo, hacia alguien. El Señor le dice a los judíos que escudriñen bien las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de él. Las Escrituras lo que hacían era que señalaban y apuntaban a Cristo. ¿Por qué el Señor les manda a indagar bien las Escrituras? Porque ellos tenían en mente que el tan solo hecho de conocer las Escrituras les iba a proporcionar vida eterna a ellos. Pero Él está diciendo que el hecho de conocer las Escrituras no te garantiza el tener vida eterna. Lo que te garantiza es ver a través de las Escrituras a la vida eterna, porque el propósito de la palabra de Dios es revelar la vida, que es Cristo. Pero la vida está contenida en las Escrituras. La señala y dice: Él es la vida eterna. Las Escrituras dicen: yo no soy la vida eterna, Él es la vida eterna. Muestran a Cristo. Entonces los milagros de alguna manera eran también una señal para mostrar quién era Cristo. Apuntaban a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros no solo vemos milagros en los evangelios como Mateo, Juan, Lucas y Marcos, sino que vemos milagros a lo largo del antiguo pacto. Por ejemplo, me gustaría mencionar algunos hechos gloriosos que eran señales. Y si ustedes, de los que toma nota, puede anotar que el mar rojo era una señal. El mar rojo sirvió como una señal. Los muros también eran una señal. El río Jordán era otra señal. La roca en el antiguo pacto era una señal. El maná, el cordero, el primogénito, la Pascua, la tierra, Canaán era una señal y un tipo de Cristo. Hemos aprendido en las clases discipulares que Canaán representaba la tierra. La tierra representaba a Cristo como plenitud, porque en la tierra estaba todo lo que el pueblo iba a necesitar. El arca también representaba la plenitud y todos los elementos que estaban dentro del arca representaban lo que nosotros también requerimos y necesitamos. En la tierra, Canaán dice que era una tierra de valles y montañas. Para cada valle había una montaña para ver por encima de la tempestad, ¿verdad? Era una tierra de vides, una tierra que daba frutos, era una tierra donde había oro, había bronce, y todo esto tiene un significado y habla puntualmente y específicamente de Cristo, porque todo apuntaban a una persona llamado Cristo Jesús. El mismo Señor habló y dijo que las Escrituras daban testimonio de mí, y a unos discípulos les habló desde los profetas y todas las Escrituras. Comenzó a señalarle todo lo que decía la Escritura acerca de él. Y gracias a Dios que luego, después del tiempo, Dios usó a un hombre llamado el apóstol Pablo, y este pudo
recibir la revelación del misterio y lo vemos aclarando este misterio. Y pide la oración a la iglesia para que le sea dado el entendimiento para él poder aclarar más el misterio, lo que él recibió del Señor. Entonces, amados, todo esto que nosotros vemos era como un llamado del Señor diciéndole al pueblo de Israel: quiero que veas a mi Hijo. Aleluya. El Hijo eterno del amor del Padre, el secreto del corazón del Padre, estaba dándose a revelar, a conocer a través de las diferentes señales, tipos y sombras. Aleluya. Y son importantes las sombras. Vamos a ver la importancia que tienen las sombras, porque no podemos caer en el menosprecio de las señales, en el menosprecio de las sombras, porque estas juegan un papel importante. Si están en las Escrituras es porque son importantes. Ahora bien, la sombra es importante hasta que la luz llega. Por eso es que dice que la luz va de aumento en aumento hasta que esclarezca. Ya no hay más sombra cuando llega Cristo. El tema de administrar y operar desde la sombra nos da a nosotros un entendimiento de que todavía no nos ha alumbrado la luz. Los que operan en las sombras continuamente quiere decir que están escasos de luz. Ese llamado también Dios lo está haciendo en este tiempo, en esta dispensación, en esta generación, porque nos hemos acostumbrado y hemos hecho una mezcla. Es peor porque tenemos el nuevo pacto y tomamos y hacemos una mezcla de antiguo y nuevo pacto y hacemos un dualismo, vivimos en un dualismo y no tenemos una definición clara en lo que nosotros creemos. Dios nos está llamando la atención a través de su palabra y nos dice a viva voz: yo quiero que termines de ver a mi Hijo. Mi Hijo es el eje de la creación. Mi Hijo es lo más importante. Ese es el llamado de Dios. Y sabes que algunos profetas vieron eso. Vieron que se trataba de una persona y un tiempo. El domingo último que predicábamos, hablábamos y leíamos en la carta del apóstol Pedro, primera carta, versículo del 10 en adelante, que decía que los profetas indagaban, buscaban diligentemente para ver en qué tiempo y qué persona. Tiempo y persona es lo que debemos ver en las Escrituras. ¿Qué anuncia el tiempo? Cristo anuncia el cumplimiento del tiempo. Cristo consigo trajo el cumplimiento del tiempo. Aleluya. Marcos en su evangelio dice que cuando el Hijo del Hombre vino, trajo consigo el cumplimiento del tiempo. Y cuando él empezó a predicar, dijo que el tiempo se ha acercado. ¿Quién fue que se acercó? Fue Cristo. El tiempo vino y se manifestó. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo de cumplimiento. ¿De qué? De las promesas, de la salvación, de la gracia que profetas del antiguo pacto vieron, indagaron, pero descubrieron. A ellos no les tocaba administrar esa realidad. Era una iglesia llamada el cuerpo de Cristo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Entonces, amados, había algo más que Israel. Israel, ¿qué era? Sería una figura de alguien llamado Cristo Jesús. El Señor quería revelar a su Hijo. De hecho, hablábamos anteriormente que cuando el Señor mandó a Moisés a liberar a su pueblo, dile que dejen salir a mi Hijo. Era Cristo representado en el pueblo de Israel. Cuando el Señor le habla a Abraham y le dice: en tu simiente, no le está hablando de Isaac, está hablando de Cristo. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y en quién somos benditos? Dice el apóstol Pablo. ¿Somos benditos en quién? En Cristo. Tenemos bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Entonces también vemos al profeta Isaías que dice en el capítulo 7 que un niño nace de una virgen, un niño nos es dado, un niño nos es nacido. También dice en el capítulo 9. ¿Qué niño se está refiriendo? A Cristo. Aleluya, que es nuestro Señor
y Salvador. También en el capítulo 53 de Isaías, él comienza a profetizar del sacrificio del siervo sufriente. Ahora, ¿qué nos enseña toda esta realidad bíblica? Esto es una realidad bíblica. Esto nos enseña que ellos vieron proféticamente, pero nosotros, por medio de su sacrificio, tenemos acceso de verlo en nosotros. ¿Sabes que Juan fue un profeta? Profeta Juan, el Bautista. Y él dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lo señala? Lo señala porque está fuera de él. Todavía había una dispensación de ley. Él señala desde fuera al Cordero. Mas ahora, cuando el apóstol Pablo escribe y habla acerca de Cristo, nos dice que Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Ahora, lo que para ellos era promesa, para nosotros es una realidad. Lo que para ellos era algo externo, para nosotros es algo interno. Por eso ya no veremos a Cristo jamás en la carne. Si lo conocí según la carne, si lo conocí según historias humanas, ya no lo conoceré más así. Es el apóstol Pablo que está hablando de esto, quien recibió la revelación del Hijo Eterno. Él no tuvo una relación con Cristo por medio de experiencias como tuvieron los apóstoles. Él tuvo una experiencia vivencial. El Espíritu le reveló a Cristo en su interior. Dice: a mí, yo no fui a donde nadie para que me hablara de Él. El Espíritu me reveló, el Padre me reveló a su Hijo en mi interior. Aleluya. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, que dejemos de ver a un Cristo que conoció mis ancestros, a un Cristo que se me está revelando y quiere revelarse a mi vida. Yo les voy a decir algo, amados hermanos. El deseo más ardiente de Dios es que la gente le conozca. Él tiene más interés en darse a conocer que usted por conocerle. Ellos profetizaron lo que no era para ellos. Fue lo que aprendimos la última semana que hablamos. Todo lo que ellos hablaron tenía que ver con nosotros. Aleluya. Lo que íbamos a administrar, esta gracia. Y hemos hablado que la gracia no es simplemente la definición de don inmerecido. La gracia se encarnó en una persona y vive ahora dentro de nosotros. Y por eso es que ahora nosotros administramos esa gracia, Cristo en nosotros. Todo lo que ellos hablaron, anunciaron, fue para mostrarnos lo que nosotros íbamos a vivir. No entender a quién apunta la persona nos hace perder riquezas incalculables en el Evangelio del Reino. Todo lo que está en las Escrituras tiene que ver para que nosotros conozcamos a Cristo. Esa es la misión. Pablo vivía para conocer a Dios. Ese era su propósito. Ese era el motor que lo impulsaba a vivir, conocer a Dios. Cada día debemos levantarnos con la idea de qué otro aspecto de ti voy a conocer este día. Quiero verte de una forma como no te he visto jamás. Me gusta siempre citar el apóstol Juan, que era el discípulo amado del maestro, el que se recostaba a su pecho, el que comía de su mano, el que metía la mano en el plato del maestro, el que le secreteaba al Señor. El Señor, en una ocasión, cuando están en la mesa, vemos que a la hora de él ser entregado, Juan le pregunta: ¿quién es que te va a entregar? El Señor tenía esa relación con Juan. Era el discípulo amado, no era algo oculto, estaba a la luz. Lo que quiero señalar es que después que Cristo muere, asciende, el Señor se le revela otra vez a Juan, y Juan escribe el Evangelio de Juan, escribe la primera carta de Juan, la segunda carta, la tercera carta. Pero ahora, cuando va a escribir el Apocalipsis, dice: cuando lo vi, caí como muerto. ¿Acaso él no estaba acostumbrado a ver al maestro? ¿Acaso no fue suficiente lo que él vio del maestro, que al verlo entonces cae como muerto? Yo te voy a decir algo, es que jamás, amado, vamos a terminar de impresionarnos cuando lo vemos. Por eso yo decía esta mañana, nuestra tarea debe ser ver al Señor. Nuestra
nuestra adoración debe ser la consecuencia de estarlo viendo, de estarle contemplando. Y siempre me gusta mencionar que los ángeles no cesan de adorar porque no cesan de verle. Tengo que decirte algo, si ha menguado tu adoración es porque no le estás viendo. Tienes que verle, aleluya. Al verle no cesarás de adorarle. Y no me refiero a levantar las manos y postrarte solamente, es verlo. ¿De qué manera? En la forma en que Él se te quiera revelar, en la forma en que tú tengas la capacidad de entenderlo y de verlo. Porque Dios habla con figuras naturales para poder expresarse a un ser natural. Porque Dios no va a hablar en un lenguaje que tú no lo puedas entender. Él va a usar, le habló a muchos vieron águila, unos vieron cosas que ellos pudieran entender que era Dios que estaba hablando con ellos. Lo importante es poderlo ver. No ver al hombre en un mensaje, no ver al que predica, ver a Cristo. No escuchar la linda voz de la canción, es oír a Dios, es verlo a Él. Esa es nuestra misión, poder ver al Señor. Por eso es que todas las señales en el antiguo pacto era para ver al Hijo. Las señales eran que vean, que me vean. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? No puedes ver el reino si no naces de nuevo. Hay otra característica, que para poder ver al Señor hay que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo representa morir, porque para nacer de nuevo hay que morir. Tienes que morir. ¿Y sabe lo que representa morir? Es morir. ¿Cómo te lo defino? Morir. Y morir no es una experiencia hermosa. Pregúntale a la semilla si la experiencia que sufre la semilla al descomponerse es linda. ¿Quién quiere una semilla descompuesta? Nadie. ¿No es lindo? ¿No es lindo desintegrarte, desbaratarte en pedazos, volverte nada para volver a resurgir? Pero ese es el poder de la resurrección, es el poder que debe operar en los hijos de Dios. Nosotros somos el producto de una vida resucitada. En el contexto de lo que estamos hablando, entiéndame lo que yo quiero decir. Dios no viene a reparar ni a reformar, Dios viene a recrear, a hacer de nuevo. Aunque Dios es un Dios de reforma, vuelve a la forma, pero Dios no viene a remendar, Dios viene a crear de nuevo, porque cuando Cristo vino a la cruz, lo que instaló fue un nuevo sistema donde se creó una nueva creación. Por eso los creyentes en Cristo Jesús son llamados nueva creación. Ayúdeme alguien, ¿quién se acuerda? Nueva raza, somos un nuevo linaje, somos un nuevo pueblo, todo es nuevo. Dios no viene a mejorar de ti, no, dame. Dios no es estético, Dios te hace de nuevo, tienes que volver a nacer. Hola amigos y hermanos, paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo abunden en sus vidas. Soy Misael Alexander y estás escuchando la impartición de la Palabra de Dios. Este mensaje fue ministrado en Casa de Vida y es nuestro deseo que seas profundamente edificado. Nuestra casa de fe está ubicada en la calle Manuel Averas, esquina Uraria Montaz, en Los Rosales. Nuestros días de servicio son martes 7:30 de la noche, viernes 7:30 de la noche y domingos a partir de las 7 de la noche. Para comunicarte con nosotros, marque al 829-610-0450. Es nuestro deseo que seas enriquecido en Cristo. Siga disfrutando de la palabra de Dios. Debemos preguntarnos, amado, en las Escrituras y en todo lo que nos pasa a nosotros, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Qué tiene que ver esto con el Hijo? Porque hay mucho más que se esconde detrás de lo que nuestros ojos ven, nuestros ojos naturales, se esconde una persona. Detrás del candelabro que vio el mismo Juan, se escondía Cristo. Él vio un candelabro, pero el Señor le estaba mostrando otra cosa. Le estaba mostrando a la iglesia y al Hijo, que representaba en ese momento ese candelabro. Entonces, no hay nada más que hablar que del Hijo. Me gusta que desde el principio vemos, y de esto vamos a hablar más detalladamente, con más precisión y más calma en otra oportunidad, acerca de la incorporación de Dios. Dios tuvo 3 incorporaciones. La primera fue que se hizo el Verbo. Antes de hacerse carne, el Verbo era, porque dice en el principio era el Verbo. ¿Qué es incorporarse? Es tomar un cuerpo, una forma. Él tomó forma de palabra. Por eso es que cada vez que hablaba, por eso es importante las palabras. Cuando Dios habla, crea. Él es el Verbo.
La otra incorporación, voy rápido ahí, es cuando el Verbo se hizo carne. Esa es la segunda incorporación, la encarnación de Cristo. La tercera incorporación es, ¿quién se atreve a adelantarse y decirlo? Claro, a través del Espíritu vivificante, pero ¿en quién se incorporó? La tercera. En la iglesia. Muy bien. Esa es la tercera incorporación. Entonces, amados, ¿dónde estás buscando a Dios? Si primero era el Verbo, después de ser Verbo, se encarnó el Verbo se hizo carne en Jesús, Cristo en Jesús. Y ahora, Cristo ¿en quién? En la iglesia. Entender este proceso, esta incorporación de Cristo en nosotros nos hace ver de una manera distinta. La iglesia, amados, no es cualquier cosa. Nosotros queremos ver a Dios a través de diferentes formas, figuras, tipos y sombras. Y la verdad es que Dios se quiere dar a conocer de una manera precisa y real a través de su cuerpo, que es la iglesia. Esta es la incorporación del Hijo de Dios en nosotros. Por eso es que nosotros decimos que la iglesia es el hijo corporativo de Dios. Nosotros pasamos, cada uno es un hijo de Dios, sí, pero la iglesia en sentido general es el Hijo de Dios. La iglesia global es el Hijo. Cuando el Padre ve la tierra, Él no está viendo muchas gentes dispersas, Él está viendo a su Hijo, porque Él vino a habitar en un cuerpo llamado Iglesia de Cristo. Pero debemos entender y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine qué es la iglesia. Para eso tengo que ver la iglesia desde la mente de Él, no desde mi mente. El hombre ve congregaciones. El hombre natural ve gente reunidas en un salón. Cristo, el Padre, ve un cuerpo que aunque está diseminado en toda la tierra, es uno. Pero somos uno en la medida en que todos correspondemos a una misma voluntad, porque la unidad haya sentido para el Padre por medio de la voluntad. También nuestro vínculo familiar, nuestra filiación con el Padre es por medio de la voluntad. Cuando a Cristo le preguntaron, o le dijeron más bien, he aquí tu madre y tus hermanos, Él le dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y señaló a sus discípulos, estos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Hay muchas personas que temen perder cosas al entrar a Cristo, pero nosotros no debemos temer aquello que podríamos perder, ni tener en estima aquellas cosas que dejamos, sino ver lo que ganamos al incorporarnos en este cuerpo llamado cuerpo de Cristo. Porque es posible que pierdas un hermano. ¿Por qué? Ya no es que lo pierdas literalmente, ya no vas a poder ir donde él va, ya no vas a poder estar, pero vas a ganar otra familia. Vas a ganar otros hermanos. Vas a tener una familia que, señores, la familia en Cristo, cuando es sana en el Señor, es más que una familia terrenal. Te comprenden, te aman, porque el vínculo que nos une es el amor de Dios. Es un amor que es más grande que el amor filial, el amor agape. Entonces no debemos valorar o sobreestimar aquellas cosas que vamos a dejar, que esto fue lo que pasó con el joven rico. Dice Colosenses 2:17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Señales y sombra. Quisiera hablar unos minutos más acerca de las sombras. ¿Qué son las sombras? Las sombras, a la luz de la palabra de Dios, lo que hacen es que anuncian la realidad. Por eso decía, no menospreciemos las sombras. Las sombras son importantes, porque las sombras anuncian la realidad. Cerca de la sombra está la realidad, por eso no la menosprecies. Sirven y sirvieron. El asunto es quedarte dependiente de las sombras y no encontrar la sustancia, aquello que produce esa sombra. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que el aumento de la luz hará que desaparezcan las sombras.
Por eso necesitamos la luz de la aurora que vaya en crecimiento hasta que el día sea perfecto. ¿Cuál es el día perfecto? Cristo. Hasta que sea visto Cristo. Dios vivió mostrándose en forma de sombra hasta que Cristo viniera y Él dijera: yo soy el pan, yo soy la luz que estuvo en el desierto, soy yo. El pan que comieron vuestros padres, soy yo. La roca, soy yo. Mírenme a mí, ya no dependan de luz natural, ya no dependan de alimento. Él dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y estaba hablando de Él mismo, porque Él es la palabra. Dependan de mi palabra. Aleluya, de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué era lo que salía de la boca de Dios en el principio? El verbo. Sea la luz. Y era la luz, era Cristo estableciéndose. Sean las lumbreras. Entonces, amados, las sombras tienen su nivel de importancia hasta que la luz sea perfecta. Hacer énfasis en las sombras o solo en las sombras es decir que no se nos ha alumbrado la luz perfecta. Yo no estoy en contra de las historias bíblicas. Podemos usar las historias bíblicas, pero tenemos que encontrar a Cristo en ellas. Tenemos que encontrar la realidad y la aplicación de la misma en mi vida, porque si no, voy a leer una historia bíblica más en la palabra de Dios. Una historia. Entonces, amado, no debemos poner a Moisés y a Elías en la misma posición de Cristo. Y esto nosotros lo vimos en el monte de la transfiguración. El deseo de Pedro, hacer 3 enramadas. Una para Moisés, una para Elías, una para ti. Y me gusta, porque el Señor no dejó que él terminara. Textualmente la Biblia dice: mientras él aún hablaba, se escuchó la voz que decía: este es mi Hijo amado, a Él prestad atención, a Él oíd. Él es la luz. No sigas dependiente a la ley y a los profetas. Él es el profeta, Él es la ley que ahora va a vivir dentro de ti. La ley y los profetas se encarnaron en Cristo Jesús y ahora Cristo Jesús se incorporó en su iglesia. Es para que no estés dependiente de profetas, y Dios usa a los profetas y creo en el ministerio profético, pero Dios no quiere llevarte a una dependencia de que Dios quiero que me hable. Usted ve la gente que está cuando están ministrando, están esperando que el profeta, por favor, tú tienes a Cristo dentro de ti. Y dice la palabra de Dios, Juan, que no tendremos necesidad de que nadie os enseñe, sino que Él nos iba a enseñar. Ahora, ¿qué hacen los profetas? ¿Qué hacen los maestros? ¿Qué hago yo ahora enseñando aquí? Si el Señor nos iba a enseñar, váyase para su casa y no me escuchen. No se refiere a eso. Se refiere que lo que Dios nos va a hablar a nosotros a través es la misma realidad que debe estar en ti. Dios viene a confirmar lo que por su Espíritu ya nos está hablando. Por eso nosotros debemos tener la implementación, la gestión en nuestra vida de leer las Escrituras, tener una relación con las Escrituras, orar para que el Señor me revele. Y usted en su casa, y me gusta porque ha pasado aquí, que cuando he comentado cosas, me dice lo mismo, el Señor me estaba mostrando mientras oraba. Esta palabra me llegaba a la mente, algo relacionado con lo que usted predicó, estaba hablando, porque Dios está hablando al cuerpo. Dios no le está hablando a uno. Antes era uno era un sacerdote, era un linaje, ahora todos somos sacerdotes. Dios le puede hablar al más menor dentro de la congregación. Dios no está hablando solamente por la boca del pastor. Cualquiera que se pare aquí y tiene la conciencia de quién es en Cristo Jesús, Dios lo usa para hablar y ministrar al cuerpo. Por eso es que ahora es los unos a los otros. La participación en el reino en Cristo Jesús no es de uno, amados, es de todos. Todos somos sacerdotes, todos somos reyes. ¿Qué era un sacerdote en el antiguo pacto? Era uno que ministraba al Señor y en la casa de Dios. Dios quiere recuperar ese diseño en este tiempo que se ha perdido. Esa era la voluntad de Dios. Por eso Dios ahora nos constituyó como iglesia, reyes y sacerdotes, para que todos seamos el pueblo que Él siempre soñó. La cosa tuvo una distorsión en el antiguo pacto. Solamente solo uno podía entrar al lugar santísimo, solo uno podía ministrar al Señor, pero ya ahora no. Todos somos ministros. Claro que Dios tiene personas y ha repartido dones.
Pero cuando me refiero a la administración, no me refiero solamente al predicar, porque usted no ministra solamente cuando predica. Usted no ministra solamente cuando canta. El servicio, amados, es ministrar, recibir una persona, saludar, adorar junto a los demás hermanos dentro de la congregación. Es parte del servicio a Dios. Oramos al Señor para que la luz sea perfeccionada en nosotros. Aleluya. Para que las sombras no sean más necesarias. Honramos la sombra, pero no dependemos de ella. Dice Juan 20:31, y vamos a ver que por causa de la ignorancia que hay, se necesitan algunas sombritas todavía. Necesitamos todavía de alguna sombra en algunos momentos. ¿Para qué? Para tomar la sombra y mostrar a Cristo, porque de otra forma no lo van a entender. Si usted le habla, por ejemplo, a una persona de nueva naturaleza, que la nueva vida en Cristo, ¿qué tú me estás hablando? Tú tienes que hablarle que Cristo estaba allá con David, y metete ahí en la historia de David, tratarle de meterle a Cristo para que ellos puedan relacionar. Oh sí, Cristo, David, sí, tiene razón, el rey David, el reinado de David. Por ejemplo, cuando dice que le dijo el Señor a mi Señor, ¿cómo es posible que David le llamara Señor si para los judíos David era el padre de Jesús? Ahí la gente de una vez comienza a pensar, pero tiene razón. O lo que pasa es que Cristo es eterno y Cristo era antes que David. Es igual cuando Abraham, que dice que Abraham vio su día. Cristo mismo dijo acerca de Abraham, Abraham vio mi día. La gente, ¿cómo que vio mi día? ¿Sabe qué día? El día de la inmolación. El día en que Cristo iba a ser crucificado, el día en que Cristo iba a dar su vida. Por eso es que Abraham dijo que el Padre se proveerá de cordero. Se proveerá. No que iba a proveer un cordero, sino que se proveerá. Él mismo se proveerá. Cristo iba a dar a Cristo, se iba a dar de sí mismo. Aleluya. Entonces, ahí es que entra en coherencia lo que Cristo dice, que Abraham vio mi día. ¿Cuál día? Ese día en que Cristo se iba a proveer. No es que iba a proveer un cordero para terminar el mandato que el Señor le dio de sacrificar su hijo, porque Dios lo que quería era llamarle la atención a Abraham, porque se había desviado su atención, porque nos podemos distraer. Amados, podemos tener la verdad, podemos estar en Cristo, podemos cantar correctamente, podemos predicar correctamente, podemos tener la unción, podemos tener el poder y desviarnos. Nos podemos distraer. Con lo mismo que Dios nos dio, con la misma unción nos podemos distraer. Con el mismo fuego, con el mismo poder, con la misma palabra, con la misma revelación no podemos distraer. Porque Abraham se distrajo con lo mismo que Dios le dio con su hijo. Imagínate, un anciano tener un hijo. A esa edad, toda la atención estaba en Isaac. Y el Señor quería otra vez devolverle la atención. Hey, Abraham, no es con él el asunto, es con mi hijo. No es con tu hijo, es con mi hijo. No es con Isaac, es con mi hijo el asunto. No te enfoques tanto en Isaac. Y me gusta, porque es que el Señor le dice, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Él tenía a Ismael. No cuenta Ismael como hijo, porque Dios solo reconoce aquello que nace de la obediencia. Y la obediencia siempre te guiará a revelar a Cristo. Por eso la ofrenda de Abel. Estoy hablando de sombras, mostrándole la revelación. Estamos hablando de sombras de Antiguo Pacto. Abel, ¿por qué la ofrenda de Abel fue más agradable delante de los ojos del Señor? ¿Por qué era mejor? No era por eso. Porque cada uno dio de lo que tenía. Lo que pasa es que Caín dio una ofrenda, no nació de la obediencia a Cristo. Y además, esa ofrenda, cuando tú ofreces al Señor algo que nace de la obediencia a Él, revela siempre a Cristo, revela su nombre. Porque ¿qué ofrenda fue que dio Abel? Un cordero. ¿Y qué representa el cordero? Cristo. Aleluya. Entonces, amados, Juan 20:31 dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Todo tenía un propósito, era que crean. En primer lugar, las señales es para que creas que Jesús es el Cristo, y luego que creas, tengas vida.
A causa de creer recibes vida. Por eso el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. ¿Por medio de qué eran salvos los del antiguo pacto? Por medio de la fe. Lo mismo que los del nuevo pacto. Abraham fue justificado, ¿por qué? Por la fe. Abraham iba al futuro. Nosotros vamos al pasado. No un pasado literal, porque Cristo es eterno, pero hablando dentro del tiempo. Nos preguntamos eso. ¿Cómo eran salvos? Si Cristo vino para salvar a todo el mundo, ¿cómo es que fueron salvos los del antiguo pacto? Si Cristo no, Cristo siempre ha existido. Lo que marca el punto aquí medular es la fe. Creer en Cristo, porque Cristo siempre estuvo, se le reveló en forma de señales, tipos y sombras. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, me gusta el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es el único evangelio que explica su vida. Y dice Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5: en el principio era el verbo. Hablamos de la incorporación primera de Dios, que fue en el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todavía el verbo no estaba encarnado, era solo palabra. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuarto, en Él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo estaba la vida. Ve que todo tiene que ver con la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amados, debemos entender que la sombra no siempre es exacta. La sombra es un resultado distorsionado de la realidad, pero no es exacta siempre la sombra. Por eso no debemos aferrarnos a la sombra. Damos importancia a la sombra porque anuncian la realidad, pero no es la realidad en sí misma. La sombra puede ser desfigurada, pero la persona no. Por eso es que Dios quiere que veamos a la persona. ¿Vamos a menospreciar los escritos? No, porque toda la palabra de Dios es útil. Lo que debo verla desde la mente del Padre para poder encontrar y saber qué es lo que Él me quiere revelar a través de la misma. Siempre tengo que citar que Dios se dedicó a explicarle todo el antiguo pacto a dos hombres que iban camino a Emaús, y les dijo: todo esto tiene que ver conmigo. Mira, aquí estoy yo, ese soy yo, la roca era yo, esto era yo, tenía que ver conmigo. Tenía que ver con Cristo. Se le abrieron los ojos cuando Él partió el pan. Sus ojos estaban velados, dice la palabra de Dios. Podemos estar bien velados viendo lo que nosotros queremos ver dentro del mismo evangelio, buscando siempre lo que nosotros queremos escuchar, alimentándonos del alimento que creemos que necesitamos. Y lo que pasa es que nos convertimos en cristianos obesos, no saludables. Dios nos quiere dar un alimento sólido que tenga los nutrientes necesarios para nuestra madurez y crecimiento en el Señor. Entonces las señales es para que creas, y luego que creas tengas vida en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿cómo definimos la vida eterna? Es imposible definirla. Es imposible definirla. No la puedo explicar, pero sí sé que la tengo, sé que la recibí. ¿Cómo se define la vida eterna? No hay palabras que la puedan definir. La vida eterna es Cristo Jesús. Tendríamos que pedirle al Espíritu porque la vida eterna es algo que nosotros la vamos a conocer. Es una persona que vamos conociendo a lo largo de nuestra carrera aquí en la tierra. Entonces nuestra asignación es hablar de esa vida, de lo que nosotros recibimos, compartir esa vida y saber que en la sombra no estaba la vida estaba en Cristo Jesús, y la sombra darían testimonio de Él. Quiero ir terminando citándote que todo lo que existe fue creado por Él como una sombra para dar a conocer a su persona. Ponte de pie, por favor, en esta hermosa noche. Yo quiero que prestemos atención a la voz del Espíritu en esta hermosa noche, que nos quiere mostrar su realidad a través de las Escrituras. La vida no está en lo creado, está en Él. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es lo que dice la palabra de Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No estaba la vida en lo que Él creó. En Él, dice, estaba la vida.
en Cristo. Por eso el asunto es que te conozcan a ti y a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Encontramos la vida, recibimos la vida al conocer a Cristo. Por eso era la misión del apóstol Pablo, conocer a Cristo. La vida se constituyó en la luz de los hombres. Amados, hay cosas en las que muchas veces estamos conectados, pero en esas cosas no hay vida. Y nosotros no debemos estar en el Evangelio conectados a Dios por medio de otra cosa que no sea su vida. No debemos reproducir el mismo sistema adámico. Adán era la exacta representación de estar conectado a Dios por medio de un trabajo. Dios quería que en Adán fluyera su vida. Y es lo mismo que Él quiere hoy. Es lo mismo que Él quiere hoy, amado. Paz y gracia del Señor sean multiplicadas sobre tu vida. Te saluda Misael Alexander. Si este mensaje ha tocado tu corazón, contáctanos 829-610-0450 o escríbenos al correo electrónico casadevidard@gmail.com. Síguenos a través de las redes sociales Casa de Vida RD en Instagram y Facebook. Si estás en Higüey, República Dominicana, te animamos a que nos visites en la calle Manuel Averas, esquina Urania Montaz, en Los Rosales. Casa de Vida, Comunidad Cristiana, somos una familia.